Jesús tuvo hijos. Bueno, esto y otros evangelios apócrifos y teorías curiosas. A lo largo justamente pues de nuestro proceder cristiano nos podríamos topar justamente con personajes que incluso están dentro de la misma iglesia que afirman situaciones tales como que Jesús tuvo hijos porque fue un hombre y no es nada malo, y como que justamente hubo una mujer antes de Eva llamada Lilith, y además de eso, pues que existen evangelios de María Magdalena y otros personajes que hablan claramente sobre la verdad, porque ya que los otros son mentirosos. Bueno, empecemos por partes. Yo les voy a decir algo. Como siempre se los he dicho, las escrituras se disciernen en el Espíritu Santo. Posiblemente nuestra mente nos pueda jugar una mala pasada. Sin embargo, la interpretación siempre es muy importante. Ahora bien, yo les pregunto algo, y más a las personas que están dentro de la iglesia. Creemos en un Dios todopoderoso, hacedor del mundo, del día, de la noche, de lo que vemos y no vemos, del universo completo. La escritura dice que ni el mismo universo lo puede contener y que se le olvidó incluir un libro en la Biblia. ¿Ustedes creen que realmente fueron las personas que compilaron ese libro y no fue por la mano de Dios? Yo les hago esa pregunta dentro de su corazón. ¿En dónde estamos cimentando justamente nuestras creencias, nuestra fe, nuestro conocimiento sobre Dios? Ahora bien, la teoría justamente que surge de que Jesús tuvo hijos fue pues dada ya que se le quiso rebajar como un hombre, como una persona cualquiera que tuvo su vida, y que María Magdalena era su esposa. Tuvo hijos no reconocidos y se dedicó más bien a pastorear y murió en una cruz, y pues también sus discípulos robaron el cuerpo. Yo les voy a decir algo. Una persona que se jacte de pensar que Jesús tuvo hijos aún no conoce a Dios, aún no conoce sobre el perdón, aún no conoce sobre la paz, aún no ha tenido su primer encuentro con el Espíritu Santo y solo cree en una doctrina, en una religión o en ninguna de ellas. Así que lo siento, pero la Biblia es completa. No se le puede añadir ni quitar nada. La advertencia no solo viene al final de Apocalipsis, sino que viene en toda ella, ya que incluso Pablo dice que si existiera un evangelio diferente a lo que ellos están diciendo, ya sea dado por hombre o por ángel, lo rechacemos. Ahora bien, existe una situación muy interesante, y es que el mismo Jesús no escribió el libro. Sin embargo, si ustedes notan la perfección en la que está escrita la Biblia, sí parece por mano de él. ¿Pero por qué? Todas esas personas que están ahí fueron inspiradas por él. Ellos le conocían, y le conocían no solo por las escrituras, le conocían porque tenían a Dios dentro de ellos. Muchas de las veces nosotros podríamos pensar justamente que las personas se podrían equivocar. Sin embargo, Dios siempre usa a las personas en su trabajo, en su núcleo familiar, en su profesión, en todo lo que ellos hagan justamente para llegar a más gentes y que conozcan la verdad. Y si Dios es capaz de usarte a ti y a mí, pues qué tal más a los apóstoles, a todos ellos. Así que no se preocupen, tenemos el mismo Dios de siempre y nosotros somos los que ciertamente buscamos el hilo negro de la situación. Ahora bien, no solamente existe eso, sino que existe también, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena. A mí en realidad me hubiera encantado que uno de los libros canónicos fuera el de ella. Sin embargo, no es posible. En ese tiempo y en ese contexto histórico, las mujeres estaban vedadas al conocimiento, no sabían leer y escribir, y posiblemente si ella hubiese escrito algún tipo de evangelio, podría ser clausurado y enterrado y no tomado en cuenta. Así que lamentablemente, pues allá en la resurrección tendríamos solamente que hablar con ella porque no hay libros escritos. También hay algo muy interesante, que las personas suplantan, obviamente, personajes para poder dar su versión histórica. Por ejemplo,
Si tú dices que está el Evangelio de María Magdalena, posiblemente más personas escucharían tu idea. Una vez a mí me pasó una cosa curiosa. Cuando yo iba caminando sobre un puente, abajo había un choque. No se veían ambulancias, sangre, se veía un choque menor. Y los vendedores que estaban ahí en ese puente gritaban cuando pasaba la gente: mira, es que sacó el rifle y le disparó en la cabeza y le voló los sesos. Yo me volteé a verlos, volteé abajo y dije: eso es imposible. Yo iba caminando, eso fue cuando era muy joven. Sin embargo, las señoras que venían al lado mío dijeron: ya oíste, lo mataron y le sacó el rifle. Que hablarle a fulanito, y se extendió un chisme, yo creo, enorme. Yo no había contemplado la magnitud de esa situación hasta que conocí justamente de la naturaleza humana aceptando la mía propia. Ahora bien, otro de los problemas justamente en el andar cristiano es Lilith. Lilith justamente pues viene la confusión porque en el libro de Isaías justamente había un personaje que llamaban Lilith en la traducción hebrea. Sin embargo, créanme, que aunque ustedes lo encuentren, Lilith significa lechuza. Realmente Isaías en todo el capítulo hablaba justamente del juicio de Dios, porque estaban las aves, los animales y todos huyendo, simbolizando justamente lo terrible que estaba pasando en ese momento. Como siempre les digo, hay que leer la Biblia por completo, no solamente una parte, un versículo y con eso casarnos. De la misma forma, podríamos inclusive aseverar que Jesús no era Dios, porque también en ese libro se menciona que su nombre era Emmanuel. Sin embargo, hay que recordar el contexto histórico. Los nombres eran tan importantes que realmente lo que hacían los judíos era mostrar su significado. Emmanuel es Dios con nosotros. Lo que quería decir justamente es que Dios iba a estar con nosotros. Y créeme, ese libro profético hablaba mucho de la venida de Jesús. Incluso también en las Nuevas Escrituras explican el contexto de esa frase. Así que tranquilo, hay que leer la Biblia por completo, como siempre les he dicho. Y además, pues si quieres entender el contexto histórico social, es bienvenido, porque así podríamos comprender justamente cómo se dio. Otro de los problemas graves que se encuentra justamente en el cristianismo es que pues vemos personas pues cambiando el libro, llamándose nuevos profetas. Muchos piensan que las personas que están ahorita pues tomando cámara, llamándose profetas, y yo veo inclusive en comentarios diciendo: Dios nos advirtió de ustedes. Sin embargo, todavía nos advirtió de personajes con un impacto mayor, como John Smith con los mormones, que cambió completamente la versión bíblica, como justamente Mahoma con los musulmanes, que incluso ellos dijeron que solo creyendo en el profeta Mahoma, yendo a la mezquita y haciendo otros 5 rituales en total, podrías ganarte pues ahora sí la eternidad. Y jamás pusieron a Jesús ahí. Y créeme, la única forma, la única de llegar a la eternidad y conocer a Dios es a través de la sangre de Jesús. Solo la sangre de un Dios puede borrar el pecado. Pero lo que nosotros necesitamos hacer, como aquel ladrón, es aceptar que Jesús es Dios y aceptar su salvación y su amor. Así que tranquilo, tú trata de examinar todo eso que tú llegues a escuchar. Si alguien habla o alguien saca pruebas, textos y demás, siempre compáralos con la Biblia. Tenemos un Dios vivo. Nosotros somos los que estamos cambiando constantemente y desgraciadamente alejándonos de Él. Yo les puedo asegurar que justamente el Dios de Abraham es el mismo de hoy y puede realizar exactamente lo mismo que viste en las Escrituras hoy. Sin embargo, nosotros somos los que ya no lo aceptamos. Yo he conocido cristianos que dicen que solo Dios habla por las Sagradas Escrituras. Y sí, los comprendo. Hay mucha gente que inclusive ha engañado hablando sobre su propio sentir, diciendo que Dios se los dijo. Pero siempre hay que contrastarlo con la Escritura. Siempre pongan en oración todo. Y si sale del contexto, simplemente traten de que esa persona confundida no sean ustedes los confundidos, sino lleguen a la verdad, porque puede hacer un gran daño. Hay que parar ese daño. Y ustedes mismos también examinen si todo lo que les pasa es de Dios o simplemente fue una pesadilla, una mala noche, porque a veces queremos encontrarle sentido a todo. Pero yo te pregunto algo: si estás completamente entregado,
si renunciaste a ti, si el Espíritu Santo mora en ti porque naciste de nuevo, créeme, no habrá dudas de si es tu voz, la de el enemigo o la tuya, porque conoces ciertamente la voz de Dios. Así que, si quieres conocer la verdad, nace de nuevo, renuncia a ti. Dos voluntades en un mismo cuerpo no pueden anidar, se manifiesta una o la otra. A veces, cuando estamos en contradicción y amamos y odiamos al mismo tiempo, pero no en el mismo momento, justamente es porque estamos en esa lucha de carne contra el enemigo. Con Dios ya no hay dudas. Y créeme, es un camino de perfección. Porque a veces es difícil renunciar a nosotros mismos, pero créeme, si estás de la mano de Dios, claro que se puede. Volvámonos como niños, pero solo de su mano. Nosotros mismos jamás lo podríamos hacer, solo lo intentaríamos, fallaríamos y tal vez esa parte de no lograrlo nos cause cierta gestión y nos alejemos. Así que no lo hagamos solos, hagámoslo con Él. Así que si escuchas una u otra cosa, siempre contrastará. La escritura es completa. Checa la traducción, tiene que ser una traducción apegada a. Así que no lo olvides, Dios te ama mucho. Quiere que lo conozcas, acepta su amor. Y una vez que aceptes su amor y empieces a andar con Él, vístete de la armadura de Él, pero no lo olvides. Orar, leer la palabra y hablarle a alguien más de Dios. Todos podemos predicar, todos podemos hacer pues de nuestro testimonio nuestra bandera justamente para que otras personas lo conozcan. Y créeme, podemos ahora sí luchar no unos con otros, sino contra el verdadero enemigo. Esas huestes celestiales, esas potestades. Ese ángel caído que quiso hacerse como Dios no va a poder. Ya está vencido. Nosotros somos quienes tenemos que aceptar que Dios ha ganado y con ello luchar porque tenemos la victoria sobre eso. Con Dios, obviamente con nosotros. Dios los ama. No lo olviden. Lean diario. Oren mucho. Acuérdense que allá solo vamos a seguir al pastor. Dios los bendiga.